La arquitectura del engaño. El ocaso de Sergio Valle. Capítulo 1. Suscríbete ahora. Antes de sumergirnos en este abismo de traición y justicia, déjanos un comentario contándonos. ¿Desde qué ciudad nos escuchas hoy? Nos fascina ver hasta dónde llegan nuestros relatos. Al terminar, califica esta historia del 0 al 10. El gancho impactante. Sergio Valle creía que su imperio de arquitectura, su amante de 23 años y su esposa abnegada eran piezas que podía mover a su antojo, hasta que una madrugada regresó de una noche de placer y encontró su mansión de 3 millones de euros, reducida a paredes desnudas, un cartel de «vendido» en el jardín y un silencio que gritaba: ¡su ruina! Nunca subestimes a una mujer que ha dejado de pelear para empezar a calcular. Llegada al abismo. El asfalto de la urbanización privada en las afueras de Madrid brillaba bajo la luz de las farolas, húmedo por la neblina de la madrugada. El motor del Mercedes GLE de Sergio Valle emitía un ronroneo suave, casi imperceptible, el sonido mismo del estatus. Sergio apagó el contacto y dejó que el silencio lo envolviera. El reloj del salpicadero brillaba en un azul neón frío. Sus manos, expertas en dibujar los rascacielos más imponentes de la ciudad, temblaron ligeramente al soltar el volante. Su camisa de seda italiana aún conservaba el rastro de Vanessa, su joven amante. Una mezcla empalagosa de perfume de vainilla y jazmín caro que se le pegaba a la piel como una prueba incriminatoria. Sergio se frotó la cara, tratando de borrar el cansancio de una noche de excesos que le había costado 1000 mentiras. Le había dicho a su esposa, Adriana, que la fusión con el estudio de Barcelona requería una noche entera de trabajo en la oficina. Era la mentira más vieja del manual del adúltero, pero Sergio era lo suficientemente arrogante para creer que él la había dotado de una nueva sofisticación. Agarró su maletín de cuero, ensayando mentalmente la sonrisa de marido sacrificado que usaría si Adriana estaba despierta alimentando al pequeño Mateo, su hijo de 3 meses. Noche dura, cariño. Los socios son unos tiburones. ¿Cómo está el pequeño Mateo?, susurró para sí mismo, ajustando su tono de voz. Caminó por el sendero de piedra hacia su mansión de estilo neoclásico, el orgullo de su carrera. Había comprado esta propiedad hacía 3 años, cuando su firma de arquitectura alcanzó la facturación de 7 cifras. Era su castillo, su fortaleza. Deslizó la llave en la cerradura con la confianza de un rey regresando a su trono. La llave no giró. Sergio frunció el ceño y la sacudió con irritación. ¡Qué demonios! La sacó, comprobó que era la correcta bajo la luz de la luna y lo intentó de nuevo. No encajaba. La puerta parecía haber sido sellada o la cerradura sustituida por completo. Una chispa de ira saltó en su pecho. Era esta una reacción mezquina de Adriana por haber faltado a la cena de aniversario la semana pasada. Se alejó de la entrada, con la intención de entrar por el garaje, pero se detuvo en seco. El vello de su nuca se erizó. La luna iluminaba el jardín delantero, revelando un poste de madera que no estaba allí la mañana anterior. Era un cartel inmobiliario. Un banner rojo cruzaba la madera de forma diagonal con letras blancas, agresivas y definitivas. Vendido. ¿Qué harías si descubres que tu casa ha sido vendida mientras estabas con tu amante? Dale like si crees que el karma es real. Sergio parpadeó, convencido de que estaba alucinando por la falta de sueño. Se salió del camino y pisó el césped.
sintiendo cómo sus zapatos de lujo se hundían en la tierra húmeda. Tocó el cartel. Madera fría. Letras de vinilo. Real. El pánico, afilado y helado, perforó su confusión. Corrió hacia el gran ventanal del salón y puso las manos contra el cristal para mirar hacia adentro. La habitación estaba vacía. No solo ordenada, sino despojada de toda vida. El sofá modular de terciopelo, hecho a medida, había desaparecido. La mesa de roble antiguo, donde desayunaban. El piano de cola que él tocaba cada Navidad. Todo se había esfumado. Las paredes estaban desnudas, despojadas de la colección de arte que había tardado 5 años en curar. Incluso las cortinas habían sido retiradas, dejando las ventanas como cuencas oculares vacías que lo miraban con juicio. «Adriana», susurró, y su voz se quebró en la noche silenciosa. Corrió hacia la puerta trasera, bloqueada. Agarró una pesada piedra decorativa del jardín y, sin pensar en las alarmas ni en las consecuencias, reventó el cristal de la puerta francesa. El estallido del vidrio rompió la paz del vecindario, pero no le importó. Metió la mano, desbloqueó el pestillo y entró tropezando en la cocina. El eco de sus propios pasos en el suelo de mármol era aterrador. La isla de la cocina, usualmente llena de biberones, correo y las tazas de té de Adriana, estaba limpia, brillante, muerta. La puerta de la nevera estaba entreabierta, la luz apagada, los estantes desiertos. Subió las escaleras azancadas, con el corazón martilleando contra sus costillas, como un animal atrapado. «¡Adriana! ¡Mateo!», gritó, su voz rebotando en los pasillos vacíos. Irrumpió en el dormitorio principal. La cama king size no estaba. El vestidor estaba abierto de par en par, mostrando perchas vacías. Sus trajes, sus relojes de colección, sus zapatos, todo lo que definía su identidad física había sido borrado. Era como si Sergio Valle nunca hubiera vivido allí. Pero el verdadero horror lo esperaba en la habitación del bebé. Caminó por el pasillo hacia la habitación pintada de un verde suave. Empujó la puerta, preparándose para escuchar el suave balbuceo de su hijo de 3 meses. La habitación era un vacío absoluto. La cuna no estaba. La mecedora donde Adriana pasaba horas amamantando había desaparecido. El cambiador, el móvil de estrellas giratorias, todo se había desvanecido. En el centro de la habitación, sobre la alfombra de felpa, lo único que quedaba, descansaba un solo objeto pequeño. Era su factura detallada del teléfono móvil. Sergio se acercó con las piernas temblando. La recogió. No era la factura en sí. Era una impresión de sus registros de llamadas de los últimos 6 meses. Resaltados en amarillo fosforescente, había cientos de llamadas y mensajes a un solo número. Vanessa. Sujeto al papel con un clip, había una nota manuscrita. La caligrafía era elegante, afilada e inconfundiblemente de Adriana. La fusión no se alargó, Sergio, pero tu tiempo sí. La casa está vendida, los activos liquidados, las cerraduras cambiadas. No nos busques. Estabas tan ocupado mirándola a ella que no notaste que yo estaba haciendo las maletas. Sergio dejó caer el papel. El silencio de la casa ya no era pacífico. Era una tumba. Gracias por leer el capítulo 1. Esto es solo el comienzo de la caída de Sergio Valle. ¿Crees que Adriana fue demasiado lejos o es la justicia que él merecía? Califica esta primera parte del 0 al 10 en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like para que escriba el capítulo 2 de inmediato. La arquitectura del engaño. Capítulo 2. El despertar del impostor. Dale a me gusta si crees que la justicia tiene cara de mujer. Sergio creía que era el dueño del tablero,
pero acaba de darse cuenta de que solo era un peón. Antes de seguir, ¿qué harías si descubres que tu cuenta bancaria tiene 0 euros mientras estás en la calle? Cuéntanos tu reacción en los comentarios. Capítulo 2. El método de la piedra gris. Sergio Valle permaneció de rodillas en el centro de la habitación vacía de su hijo, con la nota de Adriana temblando entre sus dedos. El sol comenzaba a teñir de gris el cielo de Madrid, pero para él era la medianoche de su existencia. Sacó su teléfono y marcó el número de Adriana. El número marcado no existe. Sintió un escalofrío. Adriana no solo lo había abandonado, lo había borrado. Desesperado, llamó a su abogado personal, Arturo, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien confiaba ciegamente. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz ronca y profesional respondiera. «Arturo, mi mujer ha desaparecido», gritó Sergio, caminando por el pasillo vacío. «La casa está vacía, hay un cartel de vendido y no puedo entrar. Tienes que denunciar un secuestro». Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. Cuando Arturo habló, su voz no tenía la calidez habitual. Era gélida. «Sergio, cálmate. No hay ningún secuestro». Adriana activó la cláusula de fidelidad del contrato postnupcial que firmaste hace 2 años, cuando fundaste la firma. ¿Lo recuerdas? Eso era solo jerga legal, Arturo. Un formalismo para los inversores. No, Sergio. Era un contrato vinculante. Las pruebas de tu infidelidad con Vanessa, fotos, recibos de hoteles en Barcelona, transferencias para joyas, son irrefutables. La ley es clara. En caso de adulterio probado, los activos maritales se transfieren inmediatamente a la parte perjudicada para asegurar el bienestar del menor. Ella me envió todo ayer por la mañana. ¿Dejaste que vendiera mi casa?, rugió Sergio, golpeando la pared desnuda. «No era tu casa, Sergio», dijo Arturo con un tono de lástima. «La propiedad estaba a nombre de ella por motivos de responsabilidad civil de tu empresa. La vendió ayer por la tarde a un comprador que pagó en efectivo. El dinero ya está en una cuenta fuera de tu alcance. Y otra cosa, ya no soy tu abogado. Represento a Adriana. Si te acercas a ella o al niño sin una orden judicial, tiene una orden de alejamiento lista para ser ejecutada». «Adiós, Sergio». El clic de la llamada finalizada resonó como un disparo. ¿Crees que un abogado debe traicionar a su cliente si éste es un adúltero? ¿O la ética profesional debería estar por encima? Deja tu opinión abajo. La maestra de las sombras. Para entender cómo Adriana logró desmantelar una mansión de 500 metros cuadrados en 12 horas, había que conocer a la verdadera Adriana. Antes de ser la esposa abnegada que Sergio exhibía en los cócteles, ella había sido jefa de operaciones en una multinacional de logística. Adriana sabía cómo mover montañas de carga sin que nadie notara el viento. 6 meses atrás, mientras lavaba la ropa, Adriana encontró un recibo en la chaqueta de Sergio. No era de una cena de negocios, era de una pulsera de diamantes de Cartier. Adriana no era la dueña de esa pulsera. Esa noche, no hubo gritos, no hubo platos rotos. Adriana le sirvió a Sergio su vino favorito y sonrió mientras él le contaba mentiras sobre sus proyectos. Pero mientras él dormía, ella usó su huella dactilar para desbloquear su teléfono. Encontró los mensajes con Vanessa, las fotos obscenas y las promesas de dejar su vida mediocre. Desde ese día, Adriana aplicó el método de la piedra gris. Se volvió aburrida, predecible, tan insignificante que Sergio dejó de prestarle atención. Y mientras él se sumergía en su arrogancia, ella vaciaba sistemáticamente las cuentas de ahorro, trasladaba las reliquias familiares a un guardamuebles secreto y negociaba la venta de la casa
en el mercado oculto. El viaje de Sergio a Barcelona fue el error final. En cuanto el Mercedes de Sergio salió del garaje el martes por la mañana, Adriana activó a su ejército: 3 camiones de mudanza y una empresa de limpieza profunda. A las 8:00 p.m., la casa era una cáscara vacía. A las 10:00 p.m., ella ya estaba en el aeropuerto con el pequeño Mateo, mirando cómo su antigua vida desaparecía desde la ventanilla del avión. La humillación final. Sin casa y sin familia, Sergio se dirigió a su oficina en el centro de Madrid, el edificio de cristal que él mismo había diseñado. Necesitaba recuperar su poder. Pero al llegar a la recepción, Lucía, la secretaria que antes le sonreía con devoción, ni siquiera levantó la vista. «Señor Valle», dijo ella con voz temblorosa, «su tarjeta de acceso ha sido desactivada. El señor Julián, su socio, lo espera en la sala de conferencias de la entrada». La pecera. Sergio sintió que el suelo se movía. La pecera era donde despedían a los becarios. Al llegar, Julián lo miraba tras el cristal como a un animal herido. «El consejo se reunió a las 6:00 a.m., dijo Julián por el intercomunicador. «Estás fuera, Sergio. Has usado fondos de la empresa para pagar los lujos de tu amante bajo el concepto de relaciones con clientes. Eso es malversación. Elena, quiero decir, Adriana, nos envió los libros de cuentas que tú mismo descuidaste». «Yo construí esta firma», gritó Sergio, golpeando el cristal. «Diseñaste la fachada, Sergio», respondió Julián dándose la vuelta. «Pero los cimientos estaban podridos. La seguridad te entregará tus cosas personales en una caja. No vuelvas por aquí». Minutos después, Sergio Valle, el arquitecto de los cielos, estaba de pie en la acera bajo una lluvia torrencial, abrazando una caja de cartón con una grapadora, un portarretratos roto y un sentimiento de vacío que ni todos los millones del mundo podrían llenar. No te pierdas el capítulo 3. Sergio intentará rastrear a Adriana hasta un pequeño pueblo en el norte, pero lo que descubrirá allí le romperá el corazón de una forma que nunca imaginó. Suscríbete y califica la historia del 0 al 10. Tu apoyo nos ayuda a seguir escribiendo La arquitectura del engaño. Capítulo 3. El rastro en la niebla. Dale al like si crees que el dinero no puede esconder la verdad. Sergio ha pasado de los hoteles de 5 estrellas a los hostales de mala muerte. ¿Logrará encontrar a Adriana o ella ha planeado un juego aún más retorcido? Suscríbete y dinos en los comentarios. ¿Crees que Sergio merece una segunda oportunidad o debe perderlo todo? Capítulo 3. El cazador despojado. 2 semanas después de ser escoltado fuera de su propia empresa, Sergio Valle no se parecía en nada al hombre que solía lucir trajes de 3.000 euros. Se encontraba sentado en la cama de un hostal barato cerca de la estación de Atocha. El olor a tabaco rancio y humedad se le metía en la garganta. Había vendido su Rolex de platino por una fracción de su valor a un prestamista oscuro. Ese dinero era su único oxígeno. Había pasado los primeros 3 días borracho de ginebra barata, alternando entre mensajes de súplica y amenazas violentas a un número de Adriana que seguía muerto. Pero al 4.º día, la rabia se transformó en algo más peligroso. Una determinación fría. No quería perdón. Quería ganar. Quería a su hijo. Porque Mateo era el único trofeo que le quedaba por reclamar. Contrató a un investigador privado de mala muerte llamado Moretti, un tipo con manchas de café en la corbata y ojos de rata. «Tu mujer es una profesional, Valle», dijo Moretti en una cafetería grasienta. No dejó ni una migaja. El avión privado que tomó en Barajas voló a Zúrich, pero la lista de pasajeros muestra
que ella nunca bajó allí. Fue un señuelo. «¿Entonces dónde está?», gruñó Sergio, golpeando la mesa. «Usó un pasaporte que tú ni sabías que tenía. Su abuela era de Irlanda, ¿verdad? Pues Adriana tiene la nacionalidad irlandesa». Salió de Zúrich en un vuelo comercial hacia Dublín, y de ahí su rastro desaparece en un coche de alquiler que fue abandonado en un pequeño pueblo costero de Galicia, cerca de las Rías Baixas. ¿Qué sentirías si descubres que tu pareja tiene una identidad secreta y un plan de escape que lleva años preparando? Queremos leerte en los comentarios. El regreso a los círculos del infierno. Sergio gastó sus últimos ahorros en un billete de autobús hacia Galicia. El viaje fue un recordatorio constante de su ruina. Él, que antes solo viajaba en clase business, ahora compartía espacio con desconocidos y comía bocadillos de gasolinera. Llegó a un pueblo llamado Muros, un lugar donde la lluvia es eterna y el mar parece una barrera de plomo. Se dejó crecer una barba descuidada y usó una gorra para ocultar su rostro. Durante días, Sergio se convirtió en un fantasma, recorriendo los mercados y las plazas, buscando aquel abrigo de lana vino tinto o el aroma a té de hierbas de Adriana, hasta que un martes por la tarde ocurrió el milagro. En una pequeña tienda de artesanía frente al puerto, vio a una mujer de espaldas. Llevaba una bufanda de cuadros muy específica, una reliquia que la madre de Sergio le había regalado a Adriana. Ella siempre decía que le picaba el cuello, pero ahí estaba, usándola contra el viento gallego. Sergio sintió una descarga eléctrica. Corrió hacia ella, con el corazón a punto de estallar. «¡Adriana!», gritó agarrándola del hombro. La mujer se giró. Era ella. Pero su rostro no mostraba miedo. Mostraba una lástima profunda, casi insoportable. Pero lo que rompió a Sergio fue lo que vio detrás. Un hombre joven, vestido con ropa de marinero, se acercó a ella y le puso una mano protectora en la cintura. Sostenía a Mateo en un portabebés. El niño se reía, una risa que Sergio nunca había escuchado en su mansión de Madrid. «Sergio, vete a casa», dijo Adriana con voz suave. «Aquí no tienes nada que buscar». «¡Es mi hijo! ¡Ese hombre no tiene derecho a tocarlo!», rugió Sergio, intentando abalanzarse. El hombre, con brazos curtidos por el trabajo duro, se interpuso con una fuerza que Sergio no pudo igualar. «Cálmate, arquitecto», dijo el joven con acento gallego. «Adriana me contó todo. Aquí las mentiras no flotan, se hunden. Dale like al video si disfrutas ver cómo Sergio se enfrenta a la realidad. ¿Crees que este hombre es el nuevo amor de Adriana o alguien de su pasado oculto? Comenta traición o karma». El último clavo en el ataúd. Sergio, desesperado, intentó llamar a la policía local para denunciar el secuestro, pero Adriana sacó un sobre de su bolso. «¿Quieres hablar de la ley, Sergio? Aquí tienes la sentencia de divorcio por abandono y malversación que el juez de Madrid firmó hace 3 días. Y aquí», sacó un segundo papel, «está el resultado de la prueba de ADN que hice antes de irme». Sergio abrió el papel con manos temblorosas. El mundo se volvió negro. «Probabilidad de paternidad de Sergio Valle, 0%. ¿Qué es esto?», balbuceó él. «Tú nunca quisiste hijos, Sergio. Estabas demasiado ocupado con tus amantes. Cuando te pedí formar una familia, me dijiste que lo intentáramos, pero siempre estabas ausente. Usé un donante, Sergio. Te dejé creer que era tuyo para intentar salvar lo que quedaba de nosotros, pero ni siquiera eso te hizo ser un hombre honesto. Mateo no lleva tu sangre, ni siquiera lleva tu apellido». Sergio Valle cayó de rodillas sobre los adoquines mojados de Galicia. Había perseguido una sombra, un legado de mentiras que él mismo ayudó a construir. No tenía casa, no tenía empresa, y ahora
No tenía hijo. Epílogo. La soledad del arquitecto. Hoy, Sergio Valle vive en una habitación alquilada, trabajando como delineante por horas para estudios que antes despreciaba. Mira los rascacielos que diseñó desde la distancia, dándose cuenta de que la estructura más importante que debía cuidar era su propia integridad. Y esa se derrumbó hace mucho tiempo. La moraleja es eterna. El que construye su vida sobre mentiras acaba aplastado por los escombros de su propia creación. No es el dinero lo que te hace poderoso, es la verdad que puedes sostener cuando no tienes nada más. Gracias por seguir esta increíble historia hasta el final. ¿Crees que la revelación del bebé fue el castigo justo para Sergio? Califica la saga completa del 0 al 10 en los comentarios. No olvides suscribirte a Secretos Narrados, darle like y activar la campana. Tu apoyo es nuestro mayor éxito. Hasta la próxima. La arquitectura del engaño. Capítulo 4. El precio del placer. Dale a me gusta. Si crees que las amantes también pagan el precio. Vanessa creía que Sergio era su pasaporte a una vida de lujo eterno. Pero, ¿qué pasa cuando el cajero automático se queda sin fondos? Suscríbete ahora y dinos en los comentarios. ¿Debería Vanessa ser perdonada o merece caer con Sergio? Capítulo 4. El despertar de Vanessa. Mientras Sergio Valle se hundía en el barro de Galicia, Vanessa se encontraba en el lujoso apartamento que Sergio le alquilaba en el barrio de Salamanca, Madrid. Estaba frente al espejo, probándose un vestido de seda que acababa de comprar con la tarjeta de crédito adicional que Sergio le había dado. Pronto me llevará a París, se decía ella, admirando su reflejo de 23 años. Sergio es débil. Solo necesito presionarlo un poco más para que deje a esa mujer aburrida definitivamente. Pero el cuento de hadas se rompió con el sonido de un mensaje de texto. Era una notificación del banco. Transacción rechazada. Fondos insuficientes. Vanessa frunció el ceño. Intentó llamar a Sergio, pero el teléfono estaba apagado. Intentó llamar a su oficina, pero la secretaria, Lucía, le respondió con una frialdad cortante. El señor Valle ya no forma parte de esta empresa. Por favor, no vuelva a llamar. ¿Cómo reaccionarías si toda tu vida de lujos desapareciera en un solo clic? Queremos leer tu opinión en los comentarios. El desahucio de la ambición. El pánico se apoderó de Vanessa cuando, 2 horas después, el dueño del apartamento llamó a su puerta acompañado de un cerrajero. Señorita, el contrato de alquiler ha sido rescindido por falta de pago y por una orden judicial de liquidación de activos, dijo el hombre sin mirarla. Tiene 1 hora para sacar sus cosas personales. Vanessa gritó, pataleó y amenazó, pero no sirvió de nada. Ella, que se sentía la reina de Madrid, se vio de pronto en la acera con 3 maletas de marca, probablemente falsas o compradas con dinero robado, y sin 1 euro en el bolsillo. Buscó refugio en sus amigas de la alta sociedad, pero en cuanto se corrió la voz de que Sergio Valle era un malversador y un paria, todas le bloquearon el número. La chica que solo quería diamantes descubrió que los diamantes no se pueden comer cuando tienes hambre. Un encuentro con la realidad. Desesperada, Vanessa terminó trabajando en una cafetería de una estación de servicio en las afueras de la ciudad. Un día, un cliente entró con un periódico viejo. En la sección de economía había una pequeña nota. Sergio Valle, el arquitecto caído, visto viviendo en la indigencia en el norte. Vanessa miró la foto de Sergio, sucio y derrotado, y sintió una mezcla de asco y rabia. Ella lo había amado por su poder,
pero sin el poder. Sergio era solo un anciano patético que le había arruinado su juventud. Dale like al video si crees que el karma no olvida a nadie. ¿Crees que Vanessa aprendió la lección o buscará a otra víctima? Comenta karma. Epílogo. Las ruinas del deseo. Hoy Vanessa ya no sueña con París. Sueña con llegar a fin de mes. Adriana, desde su refugio en Galicia, envió un último mensaje a la cuenta de correo de Vanessa antes de cerrarla para siempre. Gracias, Vanessa. Tu ambición me dio la prueba que necesitaba para ser libre. Quédate con los recuerdos del hombre que me robaste. Yo me quedo con la vida que él nunca supo valorar. La moraleja es definitiva. Aquel que construye su felicidad sobre el dolor de otra familia, termina viviendo en una casa hecha de arena. El placer es momentáneo, pero la integridad es la única moneda que no se devalúa. Gracias por acompañarnos en este capítulo especial. ¿Qué te ha parecido el final de Vanessa? Califica la historia del 0 al 10 en los comentarios. No olvides suscribirte a Secretos Narrados, darle like y compartir este video. Nos vemos en el próximo gran secreto. Capítulo 21. El último sobre. Sergio Valle malvivía en una pensión de mala muerte en las afueras de Santiago de Compostela. Trabajaba limpiando los cristales de los mismos edificios de oficinas que antes diseñaba. Una tarde, al regresar a su cuarto, encontró un sobre amarillo sobre su cama. No tenía sello, solo su nombre escrito con esa caligrafía elegante que aún le perseguía en sueños. Dentro no había dinero. Había una dirección de una notaría en Madrid y una nota. Sergio, el juego ha terminado. Ven a recoger lo único que te pertenece de verdad. ¿Irías a una cita con la persona que te destruyó solo por curiosidad? Déjanos tu comentario abajo. Queremos saber si tú también caerías en la trampa. Capítulo 22. El secreto del hermano. Sergio gastó sus últimos ahorros en un billete de autobús. Al llegar a la notaría en Madrid, se encontró con Adriana. Ella lucía radiante, vestida con un traje sastre azul marino. A su lado estaba aquel hombre gallego, el marinero, que Sergio tanto odió. ¿Dónde está Mateo? ¿Y por qué está este tipo aquí?, escupió Sergio con amargura. Sergio, dijo Adriana con una calma gélida, te presento a Xavier. No es mi hermano, y tampoco es mi amante. Javier es un investigador privado especializado en delitos financieros que contraté hace 3 años. Sergio se quedó sin aliento. ¿3 años? Así es, Sergio, continuó Adriana. Te descubrí mucho antes de Vanessa. Te observé vaciar las cuentas de la empresa. Te observé engañarme con una y con otra. Xavier no estaba conmigo en Galicia para protegerme de ti. Estaba conmigo para terminar de recopilar las pruebas de que habías estado estafando a tus propios socios desde el día 1. Dale like si crees que Adriana es el genio de la logística. ¿Te imaginabas que todo había sido una operación de inteligencia de 3 años? Comenta impresionante. Capítulo 23. La última pieza del puzzle. El notario intervino, entregándole a Sergio un documento legal. Señor Valle, el pequeño Mateo no nació de un donante anónimo. Aquella prueba de ADN que la señora Adriana le mostró en Galicia era falsa. Fue una táctica psicológica para ver si usted realmente amaba al niño o solo su orgullo. Sergio sintió que el corazón le daba un vuelco. Entonces, ¿Mateo es mi hijo? Lo es, Sergio, dijo Adriana con tristeza. Pero el documento que tienes en la mano es tu renuncia voluntaria a la patria potestad. A cambio, he decidido no presentar la denuncia penal por malversación que te enviaría 15 años a prisión. Puedes ser libre y pobre, o puedes ser el padre de Mateo desde una celda.
tú eliges. Sergio miró el papel. Miró a Adriana. Miró a Xavier, el hombre que le había robado su seguridad. Se dio cuenta de que Adriana lo había diseñado todo, ladrillo a ladrillo, para que él mismo firmara su propia sentencia. Con la mano temblando, Sergio firmó. Renunció a su hijo para no ir a la cárcel. En ese momento, Sergio murió por dentro. La arquitectura del engaño. Parte 6. El regreso del heredero. Dale like al video si crees que la verdad siempre encuentra su camino. Sergio Valle ha pasado de ser un arquitecto estrella a un fantasma que recorre las calles. Pero, ¿qué ocurre cuando el hijo al que renunció aparece frente a él? Suscríbete ahora y déjanos un comentario con la palabra destino, si quieres ver este encuentro. Capítulo 24. El joven del dibujo. Han pasado 15 años desde que Sergio firmó aquel documento en la notaría de Madrid. Hoy, Sergio es un hombre que aparenta mucha más edad de la que tiene. Trabaja como conserje nocturno en una vieja biblioteca, un lugar rodeado de libros que nadie lee, tan solitario como su propia vida. Su único consuelo es un pequeño cuaderno donde sigue dibujando edificios que nunca se construirán. Una tarde, un joven de unos 18 años, con una carpeta bajo el brazo y unos ojos azul acero, que a Sergio le resultaron dolorosamente familiares, entró en la biblioteca. El joven se detuvo frente al mostrador y sacó un boceto. «Perdone», dijo el muchacho con una voz firme pero educada. «Me han dicho que el hombre que trabaja aquí conoce la estructura de los edificios antiguos de la ciudad. Estoy estudiando arquitectura y estoy obsesionado con una obra. El edificio Valle. ¿Sabe usted quién lo diseñó realmente?» Sergio sintió que el corazón se le detenía. El joven que tenía delante. Adriana lo había criado lejos, pero el talento y la mirada no habían podido ocultarse. ¿Le dirías a tu hijo quién eres después de haber renunciado a él por cobardía? ¿O mantendrías el secreto para no arruinar su futuro? Queremos leer tu respuesta en los comentarios. Capítulo 25. El reflejo en el cristal. Mateo no sabía que estaba hablando con su padre biológico. Para él, Sergio Valle era una leyenda caída, un nombre en los libros de texto que su madre, Adriana, mencionaba siempre como un hombre que perdió su alma por su ego. Ese edificio lo diseñó alguien que creía que el cristal era más fuerte que la piedra, respondió Sergio con la voz quebrada, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Fue un error, muchacho. No deberías estudiarlo. Al contrario, replicó Mateo con pasión. Es brillante, pero tiene una falla en los cimientos. He venido aquí porque quiero entender por qué alguien tan talentoso dejaría que su obra se pudriera. Mi madre dice que el arquitecto huyó, pero yo creo que sigue aquí, escondido. Sergio miró las manos del joven. Eran largas y delgadas, exactamente como las suyas. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió y entró una mujer elegante, con el cabello plateado, pero la misma presencia imponente de siempre. Adriana. Al ver a Sergio tras el mostrador, Adriana se quedó petrificada. El silencio que siguió fue tan pesado que los libros parecían temblar en las estanterías. Dale al like si crees que Adriana debe contarle la verdad a Mateo. ¿Crees que Sergio merece ser parte de la vida de su hijo ahora? Comenta verdad o silencio. Capítulo 26. El peso del nombre. Mateo, espera en el coche, ordenó Adriana con una frialdad que no había disminuido en 15 años. Cuando el joven salió, Adriana se acercó al mostrador. No hubo gritos, solo una verdad cortante. Él ha heredado tu talento, Sergio, pero yo me he encargado de que no herede tu carácter. Él cree que su padre murió siendo un héroe en un accidente.
No te atrevas a romperle esa imagen. Adriana, tiene mis ojos, susurró Sergio, con lágrimas recorriendo su rostro descuidado. Por favor, solo quiero hablar con él de arquitectura. No le diré quién soy. Ya elegiste, Sergio. Elegiste tu libertad antes que a él. Ahora, respeta la libertad de Mateo de no tener un padre que es una sombra de sí mismo. Adriana se dio la vuelta y salió, dejando a Sergio solo en la inmensa biblioteca. Sin embargo, Mateo se había dejado olvidada su carpeta de bocetos sobre el mostrador. Al abrirla, Sergio encontró un dibujo de la mansión donde solían vivir, pero con un detalle nuevo. Mateo había dibujado un jardín lleno de vida, donde antes solo había mármol frío. Epílogo. Los planos del alma. Sergio Valle comprendió que su hijo ya lo había superado. Mateo no construía monumentos al ego, construía hogares. Esa noche, Sergio tomó su lápiz y por primera vez en 15 años, no dibujó un edificio. Dibujó una carta de disculpa que nunca enviaría, pero que por fin le dio la paz que el dinero nunca le compró. La moraleja es definitiva. La sangre te da el talento, pero el amor te da la estructura. Puedes ser el arquitecto más grande del mundo, pero si no sabes construir un vínculo con tus hijos, vives en una ruina. Gracias por acompañarnos en esta sexta parte. ¿Crees que Mateo acabará descubriendo la identidad del conserje? Califica esta parte del 0 al 10 en los comentarios. No olvides suscribirte a Secretos Narrados para ver si esta historia llega a un final feliz o trágico. Dale like y comparte. Hasta la próxima. La arquitectura del engaño. Parte 7. Los cimientos rotos. Dale like si crees que ningún secreto dura para siempre. Mateo tiene la carpeta de su padre en sus manos sin saberlo. ¿Qué pasará cuando descubra que el conserje sabe demasiado sobre su familia? Suscríbete ahora y déjanos un comentario con la palabra revelación para continuar con esta saga. Capítulo 27. El boceto revelador. Mateo regresó a la biblioteca a la mañana siguiente, con el corazón acelerado. No era solo por la carpeta que había olvidado. Era por la extraña conexión que sintió con aquel hombre de manos temblorosas y mirada profunda. Al entrar, encontró a Sergio limpiando el polvo de las estanterías de arte. «Aquí tienes tu carpeta, Mateo», dijo Sergio, tratando de mantener la voz firme, aunque sus dedos rozaron los del joven al entregársela. Mateo la abrió para revisar sus dibujos, pero se detuvo en seco. Entre sus planos de la universidad, había una hoja nueva. Un dibujo hecho con una maestría técnica que Mateo solo había visto en los libros de historia. Era un boceto de un detalle estructural de la mansión Valle, pero con una anotación en el margen. La belleza sin verdad es solo un cascarón vacío. «Este dibujo lo ha hecho usted, ¿verdad?», preguntó Mateo, mirando a Sergio con asombro. Esta técnica de sombreado solo la usaba un hombre. Sergio Valle. ¿Quién es usted realmente? ¿Confesarías la verdad en ese momento, sabiendo que podrías destruir la imagen heroica que Mateo tiene de su padre? Queremos leer tu respuesta en los comentarios. Capítulo 28. La sombra de la duda. Sergio bajó la mirada, sintiendo que el peso de sus mentiras lo aplastaba. «Fui su delineante hace muchos años», mintió Sergio, con un hilo de voz. «Aprendí de él lo bueno, y sobre todo lo malo». Sergio Valle no era un héroe, muchacho. Era un hombre que construía muros para no dejar entrar el amor. Mateo se quedó en silencio, procesando las palabras. La imagen del padre, héroe fallecido, que Adriana le había vendido, empezaba a agrietarse. «Mi madre dice que él murió en un accidente,
pero usted habla de él como si lo hubiera visto ayer. ¿Por qué mi madre me mintió? Antes de que Sergio pudiera responder, su teléfono, un modelo viejo y barato, empezó a sonar. Era Adriana. Había visto a Mateo entrar de nuevo en la biblioteca desde su coche. Entró como un torbellino, con los ojos echando chispas. «¡Mateo, vámonos ahora mismo!», ordenó, agarrando a su hijo del brazo. «Te he dicho que este lugar no es seguro». «No, mamá». Mateo se soltó. «Este hombre conoce a mi padre. Dice que no fue un héroe. Dice que era un hombre frío. ¿Por qué me has ocultado la verdad todo este tiempo? Dale a like si crees que Mateo tiene derecho a saber la verdad. ¿Crees que Adriana hace bien en protegerlo o está siendo demasiado cruel? Comenta derecho o protección». Capítulo 29. La caída de la última máscara. Adriana miró a Sergio con un odio que el tiempo no había podido borrar. Luego miró a su hijo, que la observaba con una mezcla de dolor y desafío. Se dio cuenta de que no podía luchar contra la sangre. El talento y la curiosidad de Mateo eran idénticos a los del hombre que le rompió el corazón. «¿Quieres la verdad, Mateo?», dijo Adriana, con la voz temblando de rabia. «El héroe no murió en un accidente. El héroe está frente a ti, limpiando libros y escondiéndose de las consecuencias de sus actos. El gran arquitecto Sergio Valle prefirió renunciar a tu patria potestad para no ir a la cárcel por sus estafas». Mateo retrocedió, mirando a Sergio como si fuera un monstruo. Sergio no pudo decir nada. Se limitó a llorar en silencio, asintiendo con la cabeza. El joven arquitecto miró sus propias manos, las manos que hacían los mismos dibujos que el hombre que lo abandonó por dinero. Epílogo. La ruina final. Mateo no gritó. Simplemente tomó su carpeta, sacó el dibujo que Sergio le había hecho y lo rompió en 1000 pedazos frente a él. «Mi madre tenía razón», dijo Mateo con una frialdad que heló la sangre de Sergio. «Mi padre murió hace mucho tiempo. Ustedes solo los escombros que quedaron». Adriana y Mateo salieron de la biblioteca. Sergio se quedó solo, rodeado de los pedazos de papel blanco esparcidos por el suelo. Se dio cuenta de que el perdón no se diseña en un plano. Se construye con una vida de integridad que él nunca tuvo. La moraleja es desgarradora. Puedes reconstruir un edificio, pero un corazón roto por el abandono no tiene planos de reparación. El éxito más grande de tu vida no vale nada si al final del día no puedes sostener la mirada de tu propio hijo. Muchas gracias por acompañarnos en esta 7ª parte. El clímax ha sido devastador. ¿Crees que Sergio podrá algún día recuperar el respeto de Mateo, o es el final definitivo? Califica este capítulo del 0 al 10 en los comentarios. No olvides suscribirte a Secretos Narrados, darle like y compartir. Hasta la próxima, la arquitectura del engaño. Parte 8. El cimiento final. Gran final. Dale like al video si crees que un padre siempre encuentra el camino a casa. Sergio Valle ha tocado fondo, pero el destino le tiene preparada una última oportunidad para ser el héroe que su hijo siempre necesitó. Suscríbete ahora y deja tu calificación del 0 al 10 en los comentarios para despedir esta épica saga. Capítulo 30. La trampa de cristal. 3 años después del encuentro en la biblioteca, Mateo se ha convertido en una joven promesa de la arquitectura madrileña. Está a cargo de su primer gran proyecto, la construcción de un centro cultural en el mismo terreno donde antes se alzaba el estudio de su padre. Es su forma de cerrar el círculo y sanar las heridas del pasado. Sin embargo, las sombras no se han ido. Julián, el antiguo socio que traicionó a Sergio, es ahora un empresario corrupto
que no soporta ver el éxito del joven Valle. Julián ha saboteado la obra, sustituyendo el acero estructural por materiales defectuosos para provocar un derrumbe, culpar a Mateo y destruir el apellido Valle para siempre. Sergio, desde su humilde habitación de conserje, ha estado vigilando cada viga que se levanta. Sus ojos de maestro detectan el error a distancia. Sabe que la obra de su hijo es una trampa mortal. ¿Qué harías si supieras que tu mayor enemigo está a punto de destruir la carrera de tu hijo? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Capítulo 31. El sacrificio del arquitecto. La noche antes de la inspección final, bajo una tormenta eléctrica que azota Madrid, Mateo se encuentra solo en la obra, desesperado al ver grietas que no comprende. De pronto, una figura encapuchada y empapada aparece entre las sombras. Es Sergio. «¡Vete de aquí!», grita Mateo con desprecio. «¡Ya me hiciste suficiente daño!». «He venido a pedirte nada, Mateo», responde Sergio, con la voz firme a pesar de su debilidad. «He venido a salvarte. Julián ha manipulado los pilares del sector B. Si mañana cargáis la estructura, todo colapsará, y tú terminarás en prisión por su culpa». Sergio le entrega a Mateo una carpeta con pruebas, fotos de los camiones de Julián y los registros reales de los materiales. Pero para salvar la estructura, alguien tiene que entrar en los cimientos y realizar una soldadura manual de emergencia mientras la tormenta arrecia. Capítulo 32. La última piedra. Sergio no permite que Mateo baje. A pesar de sus manos temblorosas y sus años de miseria, el viejo arquitecto se desliza por los cimientos. Logra reforzar el pilar justo cuando los hombres de Julián llegan para silenciarlos. En la lucha, la estructura inestable cede y Sergio queda atrapado bajo los escombros para salvar a su hijo de una caída fatal. Cuando la policía y Adriana llegan, Julián es arrestado con las pruebas en la mano. Pero bajo los cimientos, Mateo sostiene la mano de un Sergio agonizante. «¿Por qué lo has hecho?», solloza Mateo, abrazando al hombre que antes odiaba. «Porque un buen arquitecto nunca deja que sus cimientos se rompan», susurra Sergio con una última sonrisa. «He construido una vida llena de errores, pero tú, Mateo, tú eres mi mejor diseño». Epílogo. Un legado de verdad. El Centro Cultural se inauguró meses después. En la entrada no hay una placa de oro, sino una de piedra sencilla que dice: «Dedicado a los que construyen con la verdad». Mateo es ahora el arquitecto más respetado de España, no por su dinero, sino por su integridad. En su despacho, junto a sus planos, guarda un viejo lápiz gastado, el lápiz con el que su padre dibujó el plano de su salvación. Adriana, frente a la tumba de Sergio, deja una rosa blanca. Por fin hay paz. El arquitecto que perdió su alma, finalmente la encontró al darlo todo por el hijo que una vez rechazó. Muchas gracias por acompañarnos en los 8 capítulos de esta saga. Ha sido un honor narrar para ti la redención de Sergio Valle. ¿Qué te ha parecido este final? Califica la historia del 0 al 10 en los comentarios. Tu apoyo es fundamental. Suscríbete a Secretos Narrados, dale like al video y comparte esta historia con tus amigos. Nos vemos en nuestro próximo gran secreto. ¿Te gustaría que la próxima historia fuera sobre el millonario que fingió ser ciego para probar la lealtad de su prometida? Comenta prueba y la escribiremos.